un poquito lo que es el aspecto teológico, espiritual del Sagrado Corazón. No sé si se alcanza a ver la pantalla, porque lo que están ahí están medio... Más lo que están ahí no, la pantalla está media inclinada. Bueno, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ideal de santidad. San Ignacio de Loyola, cuando tenía algún candidato que quería entrar a la orden, le preguntaba si tenía deseos de ser santo. Y si no tenía deseos, al menos si tenía el deseo de tener deseo. Entonces, el deseo de tener deseo, la devoción al Sagrado Corazón, hoy día, lo que nos quiere volver a decir es que tengamos el deseo de tener deseo, al menos. El deseo de tener deseo. Nosotros siempre nos movemos por un ideal. El primer ideal para nosotros es Dios. Y lo que decía Walter, ahí como en la época que aparece el Sagrado Corazón, todo lo que era sensible y humano se lo menospreciaba. Y el Sagrado Corazón se aparece con lo más humano que puede haber, que es el corazón. Hay dos encíclicas, una de Pío XI sobre la expiación. Vamos a ver qué es la expiación. Lo que comentaba Walter del García Moreno, yo estuve ahí en Ecuador, en Quito, está la marca todavía ahí en el Palacio Presidencial, porque él fue 3 veces presidente de Ecuador. Piensen por qué lo habrán matado. Él hace una iglesia dedicada al Sagrado Corazón que se llama el expiatorio. Es un lugar donde uno vaya a pagar, se llama reparar los pecados. Y ahí en el Palacio Presidencial, cuando lo matan en la vereda, está como la mancha de sangre, y él que escribe con sangre, pero Dios no muere. Pero Dios no muere y está enterrado en la catedral. Pero bueno, ese fue el cúmen de su vida, hace una iglesia dedicada al expiatorio. Y fíjense la carta del Papa sobre la expiación que todos deben al Sagrado Corazón. ¿Por qué todos? Acá va a estar medio complicado. Así que para leerlo está medio chiquito. Bueno, ¿por qué todos tenemos esta obligación de expiar los pecados? Primero, lo primero y principal, que nosotros como criatura tenemos que adorar a Dios, alabarlo y hacer reverencia. Pero no solo tenemos que quedarnos ahí. A ver, supongamos, ¿cómo se llama esta niña? Mili. Bueno, y Mili la han bautizado. Y la han bautizado porque tuvo el pecado original. Bueno, si nosotros no hubiéramos tenido el pecado original, con alabarlo a Dios, hacer la reverencia, estaría. Pero como tenemos el pecado original, y a Mili se le borró el pecado original, pero ¿cómo se porta por ahí? Más o menos, porque queda lo que se llama el fomes peccati, la inclinación al pecado, y seguimos pecando. Entonces, la reparación, la expiación es pagar todo eso que hemos cometido por nuestros pecados. ¿Y por qué este es deber de todo el género humano? Porque todos tenemos el pecado original. Ahora, ¿de qué manera puedo yo reparar, expiar mis pecados si el pecado es una ofensa infinita? ¿De qué manera podría expiar? Humanamente no podría hacerlo ni que estuviera toda la noche de adoración. Es decir, no hay manera humana de repararla. Y entonces, la fuerza de expiación viene únicamente del sacrificio de Cristo. Ahora, lo que dice la carta a los Romanos, que todos, ministros y fieles, debemos ser hostias vivas, santa, agradable a Dios. Hostia viva, santa, agradable. ¿Cuál es lo que se entiende por la hostia?
lo que se inmola, lo que no se pertenece, lo que se entrega, lo que se sacrifica. Y fíjense que dice que todos, ministros y fieles, debemos ser como esa hostia, es decir, la hostia que está en las manos del sacerdote y se entrega a Dios. Entonces, la espiritualidad del Sagrado Corazón para reparar los pecados nuestros, de tantas personas que lo cometen, de cuantos que no se confiesan, entonces, como hostias vivas. ¿Y de qué manera? A través del santo sacrificio de la misa, porque es lo que Dios nos da para repararlo. Si yo por mi mérito no puedo ofrecer la misa. Entonces, el culto al Sagrado Corazón de Jesús, lo principal es el espíritu de expiación y reparación. Podríamos ver al mundo si nos pusiéramos en una, ¿vieron las balanzas? ¿Se acuerdan cuando uno ponía la pesa de un lado? Bueno, imaginemos que en un lado están los pecados y en otro lado tiene que estar el acto de reparación. Dice, el corazón que tanto ha amado a los hombres y sin embargo recibe ofensas. A ver, estas ofensas uno las puede tener a distintos órdenes. Aquella persona que comete un pecado, esas personas que se asocian para cometer un pecado, hoy día un pecado, digamos, que clama al cielo, por ejemplo, el tema del aborto. Acá en San Luis, me acuerdo si la última estadística daban que eran como la cantidad de abortos. A ver, esperen. 20 y pico, ¿no? 20, ajá. 20, pero 20 no sé. Toda una ciudad. Y acá en San Luis. Entonces, fíjense cómo todo eso, y después en algún hospital que no vamos a nombrar, como el que hace el aborto, tiene que matarlo al niño. Y al principio, como no lo podían, le nacían vivo. Entonces, tuvieron que mandar especializados para que realmente lo mataran. Fíjense, con eso, todos esos pecados están en esa balanza. Bueno, ¿cómo hacemos? Dice, el Sagrado Corazón nos pide comunión reparadora, por eso lo de los 9 primeros viernes, una hora santa, una hora de adoración, para consolar a Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos consolar a Cristo? A ver, lo voy a hacer. ¿Cristo en el cielo es Dios? Sí. ¿Y el que está en el cielo es feliz? Entonces, ¿cómo podemos consolar a Cristo si está en el cielo? No es feliz, o sea que... Y entonces va a decir San Agustín, dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. El mismo Cristo, fíjense que, por la en el Salmo, una de las profecías, dice que ante tanta miseria busqué quien me consolara y no lo hallé. O sea, Cristo que busca personas que lo consuelen. Esta frase la había Manuel González hecho escribir en el seminario, en la entrada del seminario, busqué quien me consolara y no lo hallé. Y la parte esta de no, lo había puesto junto en el medio de la puerta de la iglesia, para que tanto entraran los seminaristas a la iglesia a reparar, que se borrara el no y quedara, busqué quien me consolara y lo hallé, ¿no? De tanto entrar. Bueno, esto se completa en el cuerpo místico, que somos nosotros, la iglesia. Y hay otra encíclica que se llama Aurietis Aqua, sobre el culto que le debemos dar al Sagrado Corazón. Y dice como este acto no es, fíjense, si uno les pregunta cuáles son las imágenes que uno ve en toda iglesia, no importa cuál sea el patrono.
A ver, nombremos, ¿cuáles vemos siempre? La Virgen. La Virgen Sagrado Corazón. y San José. Pero vieron que hay devociones como que han entrado de tal manera que abarcan a toda la iglesia, pero hay devociones particulares. Pero hay devociones, como la devoción a la Virgen, a San José y al Sagrado Corazón, está. Entonces, ¿por qué? Dice el Papa, no, es el acto de religión por excelencia del amor divino. Dice, la caridad se logra, solo la caridad logra que los hombres se sometan al pleno dominio de Dios. Es el amor. ¿Y por qué en el corazón? Que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces su corazón es divino. ¿Qué significa la devoción? La devoción en general es la pronta voluntad de dedicarse a todo cuanto con el servicio de Dios se relacione. Entonces, con la devoción al Sagrado Corazón podemos tener devoción que dedicarse a todo cuanto el servicio de Dios se relacione. Bueno, esta es la parte que ya vimos con Walter de Francia. Decir una cosita nomás, que el Luis XVI, cuando lo habían tomado preso, ahí decide hacer la consagración a Francia. Interesante, digo, lo que va a decir. Dice, cuando está preso, hace un voto, que si sale libre, derogar lo más pronto posible todas las leyes que sean contrarias a la fe, la fiesta solemne del Sagrado Corazón, ir él mismo a consagrar Francia y hacer construir y decorar una iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Pero lo mataron. Bueno, es un poquito el aspecto teológico. Y ahora, bueno, ¿cómo lo hacemos para entronizar en nuestras casas? Y eso lo dejamos en manos de Susana. Bueno, espero estar a la altura de mis predecesores. Bueno, me voy a parar porque tengo la voz un poco más baja que mis predecesores. Bueno, a mí me tocó la parte del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando nosotros hablamos del culto al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a tener siempre presentes tres verbos o tres acciones que se van a dar. Una es reparación, otra es consagración y la otra es entronización. Y eso es lo que yo les voy a explicar. Bueno, y si nosotros, esas tres son inherentes siempre al Sagrado Corazón de Jesús. Y cada vez que hablamos de Él, vamos a escuchar esas tres acciones. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué nos pide el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué nos está pidiendo? Y nos pide cosas bastante fáciles. La primera es que quiere reinar en los hogares nuestros. Eso es lo primero que nos pide. El reinado de su Sagrado Corazón en nuestros hogares. Lo segundo que nos pide es ocupar un lugar de privilegio en nuestro hogar. ¿Sí? Que eso sería la entronización. Lo primero sería la consagración. ¿Sí? Y lo otro que nos va a pedir es la reparación contra todos los agravios que se hacen de él. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo ahí? Devolver amor con amor. Nada más. ¿Sí? Bueno, nos han dicho, como dijo Walter, este culto al Sagrado Corazón de Jesús es antiguo, desde mucho antes del año 1800. Y los que tuvieron que ver mucho con esta difusión de este culto fue el apostolado de la oración, el movimiento de apostolado de la oración, que lo que hacía era una consagración individual, es decir, cada uno se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús.
En el año 1828, en Francia, surge la necesidad de que no sea individual, sino que se consagre la familia. ¿Sí? Entonces, este culto de consagrar la familia al Sagrado Corazón, todos los papas a partir de ahí lo van a ir difundiendo. ¿Sí? Juan Pablo II ha sido uno de los que más ha difundido este culto al Sagrado Corazón. Bueno, ahora les explico. Nos vamos a preguntar, ¿qué es la consagración? La consagración no es nada más que la entrega pero total, sin dejarle nada a Cristo. ¿Sí? Eso es consagrarse. Es mi entrega total. Le entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Sí? Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo más importante que uno tiene que es la familia. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a poner en manos del Sagrado Corazón. Todo lo que soy, por supuesto, con un montón de fallas, y todo lo que tengo. Lo pongo en sus manos. Bueno, entonces también nosotros, en esa consagración, podemos dedicar no tan solo nuestra persona, sino a las personas que viven con nosotros, que son las que amamos. ¿Sí? Entonces las dedicamos a Él. Y también todas nuestras cosas materiales y espirituales también se las dedicamos. ¿Sí? ¿Y por qué le dedicamos todo esto a Jesucristo? Y porque de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en una consagración. También cuando nos consagramos, lo que aceptamos es el imperio de la verdad, del amor, de la justicia y de la caridad de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que aceptamos. Y también ponernos totalmente al servicio de Dios. Y allí daban un ejemplo, cuando un sacerdote consagra un altar o consagra un cáliz, ese altar y ese cáliz quedan al servicio exclusivo de Dios. Y uno no puede usar en otra cosa, no puede usar un altar para almorzar, porque queda exclusivamente para el uso de Dios. Y ese cáliz no le puedo dar ninguna otra función que no sea la que tiene, que es estar al servicio de Dios. Entonces, cuando una familia, cuando una persona se consagra, queda también totalmente al servicio de Dios. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. Me entrego todo a vos, todo lo que tengo, todo lo que soy. ¿Sí? Totalmente al servicio de Dios. Toda consagración implica un pacto. ¿Sí? Y ustedes saben que para un pacto tiene que haber dos partes. En este pacto de consagración, una parte es Jesús y la otra somos nosotros. Entonces, siempre en los pactos hay un compromiso, y es un compromiso que yo tengo que cumplir. Por eso dice, no es tan liviano consagrarse. No es que yo lo voy a hacer así nomás, no. Tengo que tener en cuenta que es un pacto. Y en ese pacto yo me comprometo a cumplir algunas cosas. ¿Sí? Así como la otra parte va a cumplir, yo también. Entonces, ¿lo tengo que hacer en libertad a esa consagración, a ese pacto? Sí, lo tengo que hacer en libertad. Pero con cuidado. ¿Sí? En ese pacto, ¿qué va a prometer Dios? ¿Qué va a prometer este Sagrado Corazón de Jesús? Protegerme. Esa protección se va a extender a mi familia, porque yo le estoy consagrando a mi familia. Se va a extender a los bienes materiales que tenga, a los bienes espirituales que tenga, ¿sí? Y también se va a extender a las personas que, aunque no estén presentes ahora porque fallecieron o no están aquí cerca mío,
también se va a extender a esa. Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas y saber que yo tomo un compromiso. Me someto a Dios para cumplir su voluntad. ¿Sí? Ese es mi compromiso. No me dejo nada para mí. Todo está sometido a su voluntad. Entonces hemos dicho que es un pacto, que es un compromiso. Y ¿qué va a decir Jesús? Y bueno, yo voy a cuidar de vos. Voy a establecer la paz. Y voy a establecer, voy a darte bendiciones en tu familia. También voy a tenerte en cuenta a la hora de tu muerte. ¿Sí? Eso es lo que nos promete el corazón de Dios. ¿Qué prometemos nosotros? Bueno, te doy todo mi cuerpo. Te doy todo lo mío, mi familia, mis seres queridos. ¿Sí? Todo lo someto a vos. ¿Sí? Ese es el pacto que hacemos con Él. Es decir, toda mi alma, mi cuerpo, mi familia, mis bienes espirituales, materiales, todo en tus manos. Bueno, eso es la consagración. El otro aspecto es la entronización. Ustedes saben que cuando hay un rey hay un trono, porque no hay rey sin trono. ¿Sí? Entonces la entronización es darle un lugar especial en nuestra casa a ese Sagrado Corazón de Jesús. Y ese lugar especial va a ser el trono de Él en nuestro hogar. ¿Cómo se prepara esto? Y esto tiene varios pasos, la entronización. La primera es prepararme yo, preparar mi familia. Y hay muchas formas de prepararse. Una es haciendo un triduo, es decir, escucho 3 misas, comulgo. Si no puedo hacer ese, también puedo hacer una novena. Si no puedo hacer un triduo porque trabajo y no puedo ir a 3 misas, bueno, hago una comunión reparadora los domingos. Y si no pudiera hacer eso, rezo un rosario con mi familia.